Hola, gente loca del internet. En el video de esta ocasión quisiera hablarles sobre el tema de los miedos. Pero primero que nada, antes de empezar con el video como tal, quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es el miedo? Bueno, pues antes de eso, la definición de miedo como tal podemos decirle que es una respuesta patológica del ser humano ante una situación de grave peligro que nos obligue a pelear o huir. Y muchas veces en este tipo de situaciones los seres humanos acostumbramos a huir. Muy pocas veces llegamos a pensar que podemos ganar en eso porque estamos asustados. Nuestra mente y cuerpo nos dice que todo va a salir mal, que posiblemente vayamos a perder. Así que yo vengo a decirles ahorita sobre el miedo y quisiera hablarles de las 4 clasificaciones en las cuales yo llego a clasificar el miedo. Y cada quien podría identificarse con sus propios tipos de miedo en estas 4 calificaciones. Porque algo que es verdad es que todos les tenemos miedo a algo. Siempre va a haber algo que nos llegue a asustar, no importa qué persona seamos. Pero eso llegaremos a verlo en la conclusión. El primer tipo de clasificación de miedo yo lo digo como miedos tontos. Porque muchas veces pensamos que es un miedo muy tonto, porque puede ser que tengamos una respuesta psicológica a ello, que nos haya pasado algo y por eso le tengamos miedo a las cosas. Que usualmente si le cuentas a alguien que le tienes miedo a algo, se reiría un poco porque es algo muy tonto, como el pensar que tenerle miedo al enchufe cuando tienes las manos mojadas, el miedo a las palabras largas o el miedo a los inodoros. Son ese tipo de miedo que nos deja pensando que el qué habrá pasado para que esa persona tenga ese tipo de miedo. Pero no quisiera demorarme demasiado con este tipo de miedos, ya que sí es un tema divertido y todo lo que tú quieras, el pensar que hay gente que le tiene miedo a los inodoros, pero vamos a ir un poco más serios. Vamos a ir al siguiente punto, que son los miedos tangibles. El miedo tangible yo lo veo de una manera muy similar a la realidad. Son los miedos reales, pero no reales de que existan, sino reales de que sabemos cómo son. Miedos que podemos verlos a la cara. Y aquí entrarían todo tipo de definiciones de miedo, desde los más comunes como el miedo a las arañas, el miedo a los payasos, incluso podría decirse el miedo a las alturas, ya que pese a que no es algo que podamos ponerle cara, sabemos que son las alturas y sabemos el por qué nos da tanto vértigo el mirar abajo y nos quedamos congelados al ver la altura y pensar qué podría pasar. Ahora, quisiera hablar más sobre ese tipo de miedos y cómo yo lo veo. Porque el miedo tangible, sé que podría sonar un poco cliché, pero el miedo tangible es algo con el que podemos luchar. Muchas veces es algo que podemos llegar a superar con un poco de ayuda y un poco de valor. Al decir que sabemos a qué le tenemos miedo y podemos superarlo. Ahora, el miedo tangible va variando dependiendo de la región en donde esté. Porque dependiendo si eres de primer mundo, tercer mundo o en qué parte del mundo vives, mejor dicho, es el tipo de miedo que surge. Por ejemplo, no sé si habrán visto la serie de Five Nights at Freddy's, la serie de videojuegos que es muy sumamente popular y todo eso, que empezó como un género de miedo, de terror y un poco de ciencia ficción, pero inició con el miedo de qué pasa con los seres estadounidenses, que al tenerle miedo a los animatrónicos, que es un miedo real, es un miedo tangible, el ver al animatrónico y que sientas que todo esté mal, porque piensa que intenta hacer expresiones que se parezcan a los humanos, no lo consigue. Y pues este tipo de miedo es un claro ejemplo del miedo tangible y el miedo que surge por región, porque un latinoamericano, porque dejando de lado el jumpscare de la primera vez que te sale, no te va a dar miedo otra vez seguramente,
te va a dar será suspenso y más un juego de habilidad para evitar que te maten o que puedas pasar de noche y terminar el juego. Pero a los estadounidenses es muy común que en las pizzerías hayan ese tipo de animatrónicos. Así que este tipo de miedo es muy común ahí. A cambio, aquí en México, por lo menos, hay varios tipos de miedo a los animales salvajes. Porque llega a pasar que te encuentras alguno en que vas a un cerro, o que te pasa algo, o le tienes miedo a otra cosa que no sea un animatrónico, porque aquí no llegan y no le tenemos miedo a ese tipo de cosas. Tal vez sí sea un poco incómodo verlo para algunas personas, pero por ejemplo otro tipo de personas le tiene más miedo a los payasos. Y las botargas que usualmente traen de las fiestas a veces llegan a ser demasiado aterradoras para la gente. Así que esto es lo que se basa en los miedos tangibles, miedos que puedes tú verlo a la cara. Y este tipo de miedos, de hecho, podrían ser incluso la canción que están escuchando de fondo en este mismo instante. Se trata sobre inseguridades, sobre el cuerpo de una persona y el querer ser más. Ya les dejo unos segunditos para que quieran escucharlo, si quieren escucharlo más detenidamente. Pero este tipo de cosas, los miedos que tiene la gente, que son tangibles, podemos superarlo. Y esa es la gran diferencia con el siguiente punto. Los miedos subjetivos, como yo lo veo, son miedos enormes en apariencia, que no puedes ni siquiera verlos a la cara. Son miedos que sinceramente piensas ahí y no puedes armarlo, no puedes darle una forma de lo inmenso que es. Y este tipo de miedos es algo muy aterrador, algo que me asusta mucho y tengo mucho miedo de ellos. ¿Por qué, te preguntarás? Es simple, sencillo, porque es muy difícil poder verlos. Algo que usualmente se usa para el género de terror es no mostrar al monstruo. Es un recurso muy usado que pasa en muchas novelas o incluso en el video de los backrooms. No sé si recuerdan que hace poco se hizo muy popular el tema de los backrooms. Para los backrooms había un monstruo que cuando se grababa en primera persona y también estábamos viéndolo desde una cámara de baja calidad, se notaba mucho que no podíamos con ello. Sí daba miedo el monstruo, pero porque no veíamos cuál es. No veíamos su forma total, no sabíamos cómo se veía. Había huecos en el monstruo que no podíamos verlo. Así que algo que inconscientemente hace el ser humano es rellenar esos espacios en blanco. Y con el terror surge esa misma situación, que rellena los espacios en blanco, pero lo hace de la manera más aterradora posible para nuestro subconsciente, para que le tengamos más miedo. Estos miedos subjetivos pienso que son muy difíciles de tratar, y aquí sí necesitarías mucho valor para ponerte enfrente de ellos, porque es tan inmenso, tan grande, que no puedes verle los ojos, que solo pensar en ello ya te asusta de lo inmenso que es. Aquí podría entrar el miedo al fracaso, la talasofobia o incluso la oscuridad, que no puedes verlo, no puedes golpearlo, no puedes pensar en cuál es su forma verdadera, o incluso poder darle forma y que esa forma sea mucho más aterradora. Hace poco se estrenó la película del gato con botas, la segunda, y pues el lobo es el representante de la muerte, pero en el cuento alemán en el que se basa, se inspiraron para hacer el lobo era mucho más aterrador y no se daba tantas descripciones de cómo es, o si se daba, se hacía ver inmenso, que un ser humano no podría contra él y que podría estar en todos lados y en ninguno al mismo tiempo, que te podría perseguir hasta el fin de los días. Y es cierto, a veces le damos forma a los miedos y son peores que cuando no podemos verlos. Ahora, hay un último tipo de miedo que es un subderivado de este mismo, que yo lo nombré
como miedos existencialistas o miedo a lo desconocido. Y se dan cuenta, el ser humano muchas veces hace a un lado, aparta todo lo que no sabe, todo lo que le es desconocido, todo lo que piensa que está mal, que no es natural. Todo eso le tiene miedo y su primera intención es ser agresivo con ello. Eso me recuerda al juego de Chernobyl, en el que los monstruos son sombras negras enormes. Al final del juego te dan la opción de destruirlos con una ojiva nuclear que estás guiando por láser. Ahora, si tú destruyes ese láser, te das cuenta de que falla la ojiva, ¿no? Y ellos no mueren. Pero al no hacer eso, hace que te den cuenta de que esos monstruos que durante todo el juego estuvieron disparando, masacrando, en realidad eran pacifistas. Simplemente ellos se comunicaban telepáticamente con las personas, pero como nuestro cerebro no estaba adecuado a ello, nos volvíamos locos. Y la gente empezaba a decir que eran demasiado malos, que no podían con ellos y que siempre hacían un mal a las personas, cuando en realidad solo querían convivir con ellos. Y nuestro protagonista, que era el único que no salía afectado, era porque ya había convivido con ellos, pero en una edad más temprana. Y te das cuenta de que el ser humano es un grave ejemplo de que a lo desconocido lo destruye. Fíjate eso a un ejemplo más actual, el bullying. Muchas veces a los raros, que tengo un video acerca de ello, les hacen bullying exactamente por eso, porque son raros, porque son diferentes, porque no concuerdan con lo que la sociedad dice que ellos deberían de hacer. Y es por eso que los excluyen. Y eso genera miedo, distancia. Y también estos medios existencialistas llegan a hacer, aparte de eso, las típicas preguntas de ¿por qué existo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Acaso tengo un propósito en la vida? ¿Y por qué soy tan insignificante, teniendo en cuenta que el mundo es sumamente más grande que yo? Ahora vamos al peor de los casos. Estás frente a frente con el miedo. Tú lo estás viendo y él te está viendo a ti, con esa sonrisa que estás satisfaciendo con solo ver tu cara de miedo. Y tú corres y huyes siempre que lo ves. Eso es lo peor que puedes hacer, porque solo estás aplazando lo inevitable. Tarde o temprano vamos a tener que lidiar con nuestros propios miedos, porque dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y es cierto, tarde o temprano, no siempre, pero en algún momento tendrás que enfrentarte a ellos. No quisiera terminar el video de esta forma, pero muchas veces todos tenemos nuestros propios demonios. Y cada quien debe. No hay una manera, un libro, una guía de cómo lidiar con el miedo, sino es todo lo contrario. Cada quien debe de saber cómo lidiar con sus demonios internos, porque todos tenemos miedo a algo. Lo que nos hace diferentes es el cómo reaccionamos al miedo. Si el miedo nos va a impedir hacer las cosas, o el miedo será el impulso que necesitamos para llegar a nuestros límites y superarlos y ser una mejor persona. Es por eso que debemos de aceptar nuestros miedos, convivir con ellos y saber que les tenemos miedo, pero que no nos impidan el seguir adelante. Es cierto que hay miedos más fáciles de tratar, como los miedos tontos o los miedos tangibles, que podemos verlos, que sabemos cómo son, pero los miedos intangibles y subjetivos existencialistas son más difíciles. Pero siempre se puede llegar a más, siempre que no nos rindamos. En conclusión, tenemos que seguir adelante y no dejar que el miedo nos deje llevar. Yo soy un crítico con gameplay de fondo, y yo te pregunto a ti, querido espectador, ¿acaso tienes miedo? It's showtime!